Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Música Interior. Hoy les traemos algo muy especial, un viaje a través de la mente y la creatividad con el audiolibro Imaginación Despierta de Neville Goddard, publicado en 1954. En este fascinante libro, Goddard nos invita a explorar el poder de nuestra imaginación y cómo puede transformar nuestra realidad. A lo largo de este audiolibro, descubriremos técnicas y conceptos que nos ayudarán a manifestar nuestros deseos y a vivir una vida más plena. Así que, si estás listo para despertar tu imaginación y descubrir el potencial que llevas dentro, acomódate y disfruta de esta experiencia. Comenzamos. Imaginación despierta. Neville Goddard, 1954. El poder que hace al cumplimiento de los objetivos, la realización de los deseos. Contenido. 1. ¿Quién es tu imaginación? 2. Instrucciones selladas. 3. Los caminos elevados del mundo interior. 4. Las tijeras de podar de revisión. 5. La moneda del cielo. 6. Está dentro. 7. La creación está terminada. 8. La pupila del ojo de Dios. Para Bill. La imaginación. El mundo real y eterno del que este universo vegetal no es más que una tenue sombra. ¿Qué es la vida del hombre sino arte y ciencia? William Blake, Jerusalén. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein, sobre ciencia. Capítulo 1. ¿Quién es tu imaginación? No descanso de mi gran tarea. Abrir los mundos eternos, abrir los ojos inmortales del hombre hacia el interior de los mundos de pensamiento, hacia la eternidad. Siempre en expansión en el seno de Dios, la imaginación humana. Black, Jerusalén 5, 18-20. Ciertas palabras en el curso de un largo uso reúnen tantas connotaciones extrañas que casi dejan de significar algo en absoluto. Una palabra así es imaginación. Esta palabra está hecha para servir a todo tipo de ideas, algunas de ellas directamente opuestas entre sí. Fantasía, pensamiento, alucinación, suspicacia. En efecto, tan amplio es su uso y tan variados sus significados, la palabra imaginación no tiene estatus ni significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, lo cual significa que su perspectiva actual está demasiado restringida y por lo tanto no está a la altura de la demanda. En el siguiente aliento le decimos que sus ideas son pura imaginación, lo que implica que sus ideas no son sólidas. Hablamos de una persona suspicaz o sospechosa como víctima de su propia imaginación, lo que significa que sus pensamientos son falsos. Un minuto más tarde le rendimos a un hombre el más alto tributo describiéndolo como un hombre de imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene un significado definido. Ni siquiera el diccionario nos ayuda. Define la imaginación como 1. El poder de imaginar o actuar de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. La planificación, la trama. O la conspiración que implica la construcción mental. Yo identifico la figura central de los evangelios con la imaginación humana. El poder que hace que el perdón de los pecados, el logro de nuestros objetivos, sea inevitable. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada hecho fue hecho. Juan 1:3. Solo hay una cosa en el mundo, la imaginación. Y todas nuestras deformaciones de ella. Él es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas y familiarizado con el dolor. Isaías 53:3. La imaginación es la puerta misma de entrada a la realidad. El hombre, dijo Blake, es el arca de Dios o un fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente, es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es Dios mismo, el cuerpo divino. Jesús, nosotros somos sus miembros. No conozco una definición más grande y verdadera de la imaginación que la de Blake. A través de la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseemos ser. A través de la imaginación nosotros podemos desarmar y transformar la violencia del mundo. Tanto nuestras relaciones más íntimas como las más casuales se vuelven imaginativas al despertar al misterio escondido de los siglos, el cual es Cristo en nosotros, nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta de que solo cuando vivimos a través de la imaginación podemos verdaderamente decir que vivimos del todo. Quiero que este libro sea la obra más sencilla, más clara y más franca que tenga el poder de hacer, para que pueda animarte a funcionar imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia adentro,
hacia los mundos del pensamiento, donde contemplas cada deseo de tu corazón como grano maduro ya blanco para cosechar. He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para experimentarla ahora. Pero hasta que tengamos la sensación de Cristo como nuestra imaginación no podremos experimentarla. El misterio oculto desde las edades. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26-27. Es tu imaginación. Este es el misterio por el que siempre procuro realizarme a mí mismo más profundamente e inspirar a los demás. La imaginación es nuestro Redentor, el Señor del cielo nacido del hombre pero no engendrado por el hombre. Todo hombre es María y el nacimiento de Cristo debe dar. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es solo porque la lee mal, como biografía, historia y cosmología, y los modernos exploradores de la imaginación no ayudan llamándola la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a dejar el cómodo pero falso anclaje de la tradición. Cuando la imaginación sea descubierta como el primer principio de la religión, la piedra de la comprensión literal habrá sentido la vara de Moisés y, como la roca de Sin, Nt, ver Números 20, emitirá el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos los que tomen la copa ofrecida y vivan una vida según esta verdad transformarán el agua de significado psicológico en el vino del perdón. Entonces, como el buen samaritano, la derramarán sobre las heridas de todos. El Hijo de Dios no se encuentra en la historia ni en ninguna forma externa. Solo puede ser encontrado como la imaginación de aquel en quien su presencia se manifiesta. Oh, si tu corazón fuera un pesebre para su nacimiento. Dios se convertiría una vez más en un niño en la tierra. El hombre es el jardín en el que duerme el único Hijo de Dios. Él despierta a este Hijo elevando su imaginación al cielo y vistiendo a los hombres con una estatura semejante a la de Dios. Debemos seguir imaginando mejor que lo mejor que conocemos. El hombre en el momento en que despierta a la vida imaginativa debe cumplir con la prueba de la filiación. Padre, revela a tu Hijo en mí y le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1:15-16. La prueba suprema de la filiación es el perdón de los pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu capacidad para perdonar el pecado. El pecado significa perder el rumbo en la vida, no alcanzar el ideal, no lograr el objetivo. Perdonar significa identificar al hombre con su ideal o meta en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, ya que pone a prueba la capacidad del hombre para entrar y participar en la naturaleza de su opuesto. Que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Joel 3:10. Razonablemente esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y ser parte en la naturaleza de su opuesto. Esta concepción de Cristo Jesús como la imaginación humana plantea estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente, no solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino que también es capaz por sí misma de ejecutar la idea? Supongamos que deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme en tal estado y lugar, lograr su realización física? Supongamos que no puedo permitirme el viaje y que mi actual situación social y financiera se opone a la idea que yo quiero realizar. ¿Sería la imaginación suficiente por sí misma para encarnar estos deseos? ¿La imaginación abarca, incluye a la razón? Por razón me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿Reconoce el mundo exterior de los hechos? En el modo práctico de la vida cotidiana, ¿es la imaginación una guía completa de comportamiento? Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de sostener la sensación de mi deseo cumplido, ¿se consolidará mi asunción en los hechos? Y, si se solidifica en hecho, ¿encontraré en la reflexión que mis acciones a través del periodo de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no solo para asumir la sensación del deseo cumplido, sino que también es capaz por sí misma de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que quiero ser, ¿debo guiarme continuamente por ideas y acciones razonables para lograr el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si es persistida se solidificará en hecho, que la imaginación continua es suficiente para todas las cosas, y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de imaginación continua.
No es cierto que las enseñanzas de los evangelios solo pueden ser aceptadas en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando signos de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación. No es la promesa. Cree que recibes y recibirás. Marcos 11:24. Al igual que imagina que tú eres y tú serás. ¿No fue un estado imaginativo en el que Moisés se sostuvo, como viendo al que es invisible? Hebreos 11:27. ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se sostuvo? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no de hechos externos. Los hechos son el fruto que da testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos obtener la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa en toda su extensión. La verdad no puede ser comprendida a través de los hechos. Al despertar a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es lo que la hace, que un juicio verdadero no tiene por qué ajustarse a la realidad externa con la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo sensual exterior del devenir, pero sabe que es el mundo interior de la imaginación continua la fuerza por la cual el mundo sensual exterior del devenir se lleva a cabo. Él ve el mundo exterior y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interior de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en la imaginación del hombre sin que el hombre sensato y razonable sea consciente de ello. Pero se da cuenta de que cada hombre debe ser consciente de esta actividad interna y ver la relación entre el mundo causal interno de la imaginación y el mundo sensual externo de los efectos. Es algo maravilloso encontrar que puedes imaginarte en el estado de tu deseo cumplido. Y escapar de las cárceles que la ignorancia construyó. El hombre real es una magnificente imaginación. Es este yo el que debe ser despertado. Despierta tú que duermes, y levántate de la muerte, y Cristo te dará la luz. Efesios 5:14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación. Tú no me elegiste a mí, yo te he elegido a ti. Juan 15:16. Verá todo en pura objetividad sin ninguna relación subjetiva. Sin darse cuenta de que todo lo que encuentra es parte de sí mismo, se revela ante el pensamiento de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad con su propia actividad mental. El hombre debe llegar a creer firmemente que la realidad está dentro de él y no fuera. Aunque otros tienen cuerpos, una vida propia, su realidad está arraigada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios. Capítulo 2. Instrucciones selladas. El primer poder que se nos presenta en el umbral del dominio del alma es el poder de la imaginación. El Dr. Franz Hartmann. Primero fui consciente del poder, la naturaleza y la función redentora de la imaginación a través de las enseñanzas de mi amigo Abdullah, y a través de experiencias posteriores aprendí que Jesús fue un símbolo de la llegada de la imaginación al hombre, que la prueba de su nacimiento en el hombre fue la capacidad del individuo para perdonar el pecado, es decir, su capacidad para identificarse a sí mismo o a otro con su objetivo en la vida. Sin la identificación del hombre con su objetivo, el perdón del pecado es una imposibilidad. Y solo el Hijo de Dios puede perdonar el pecado. Por lo tanto, la capacidad del hombre para identificarse con su objetivo, aunque la razón y sus sentidos lo nieguen, es una prueba del nacimiento de Cristo en él. Rendirse pasivamente a las apariencias o ante la evidencia de los hechos es confesar que Cristo aún no ha nacido en ti. Aunque esta enseñanza me choqueó y repelió al principio, porque yo era un cristiano convencido y serio, y no sabía entonces que el cristianismo no podía ser heredado por el mero accidente del nacimiento sino que debía ser adoptado conscientemente como un modo de vida, me llevó más tarde, a través de visiones, revelaciones místicas y experiencias prácticas, hacia mi comprensión y encuentro esta interpretación. En un estado de ánimo más profundo. Pero debo confesar que es un momento difícil cuando son sacudidas esas cosas que uno siempre ha dado por sentado. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará una piedra sobre otra que no sea derribada. Marcos 13:2. No quedará ni una piedra de entendimiento literal después de que uno beba el agua de significado psicológico. Todo lo que ha sido construido por la religión natural es arrojado a las llamas del fuego mental.
Sin embargo, qué mejor manera de entender a Cristo Jesús que identificar el personaje central de los evangelios con la imaginación humana, sabiendo que cada vez que ejercitas tu imaginación con amor en favor de otro estás literalmente mediando a Dios en favor del hombre y por lo tanto alimentando y vistiendo a Cristo Jesús, y que cada vez que imaginas el mal contra otro estás literalmente golpeando y crucificando a Cristo Jesús. Cada imaginación del hombre es o bien la copa de agua fría o la esponja de vinagre para los labios resecos de Cristo. Que ninguno de ustedes imagine el mal en sus corazones contra su prójimo. Nt. Zacarías 8:17. Advirtió al profeta Zacarías. Cuando el hombre escuche este consejo, despertará del sueño impuesto a Adán a la plena conciencia del Hijo de Dios. Él está en el mundo, y el mundo está hecho por él. Y el mundo no lo conoce. La imaginación humana. Nt. Juan 1:10. Me pregunté muchas veces, si mi imaginación es Cristo Jesús y todas las cosas son posibles para Cristo Jesús, ¿son todas las cosas posibles para mí? A través de la experiencia he llegado a saber que cuando me identifico a mí mismo con mi objetivo en la vida, entonces Cristo está despierto en mí. Cristo es suficiente para todas las cosas. Yo doy mi vida y puedo volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Juan 10:17-18. Qué confortable es saber que todo lo que experimento es el resultado de mi propio estándar de creencias, que soy el centro de mi propia red de circunstancias y que a medida que cambio, también debe cambiar mi mundo exterior. El mundo presenta diferentes apariencias según nuestros estados de conciencia. Lo que vemos cuando nos identificamos con un estado no puede verse cuando ya no estamos fusionados con él. Por estado se entiende todo lo que el hombre cree y consiente como verdadero. Ninguna idea presentada a la mente puede realizarse a sí misma a menos que la mente la acepte. Depende de la aceptación, del estado con el que nos identificamos, la forma en que las cosas se presentan. En la fusión de la imaginación y los estados se encuentra la conformación del mundo tal como éste parece. El mundo es una revelación de los estados con los que se fusiona la imaginación. Es el estado desde el que pensamos el que determina el mundo objetivo en el que vivimos. El rico, el pobre, el bueno, el ladrón son lo que son en virtud de los estados desde los que ven el mundo. De la distinción entre estos estados depende la distinción entre los mundos de estos hombres. Individualmente tan diferente es este mismo mundo. No son las acciones y el comportamiento del buen hombre lo que debería coincidir, sino su punto de vista. Las reformas exteriores son inútiles si no se cambia el estado interior. El éxito no se obtiene imitando las acciones externas de los exitosos, sino por las acciones internas correctas y la conversación interna. Si nos separamos de un estado, y podemos en cualquier momento, las condiciones y circunstancias a las que dio origen esa unión se desvanecen. Fue en el otoño de 1933 en la ciudad de Nueva York que me acerqué a Abdullah con un problema. Me hizo una simple pregunta: ¿qué quieres? Le dije que me gustaría pasar el invierno en Barbados, pero que estaba sin dinero. Literalmente no tenía ni un centavo. Si te imaginas a ti mismo en Barbados, junto a él, pensando y viendo el mundo desde ese estado de conciencia en lugar de pensar en Barbados, pasarás el invierno allí. No debes preocuparte por los medios para llegar allí, porque el estado de conciencia de estar en Barbados, si lo ocupas con tu imaginación, te dará los medios más adecuados para realizarse a sí mismo. El hombre vive comprometiéndose con estados invisibles, fusionando su imaginación con lo que sabe que no es el mismo, y en esta unión experimenta los resultados de esa fusión. Ningún hombre puede perder lo que tiene excepto por el desapego del estado en el que las cosas experimentadas tienen su vida natural. Debes imaginarte en el estado de tu deseo cumplido, me dijo Abdullah. Y dormirte viendo el mundo desde Barbados. El mundo que describimos a partir de la observación debe ser como lo describimos en relación a nosotros mismos. Nuestra imaginación nos conecta con el estado deseado. Pero debemos usar la imaginación con maestría, no como un espectador que piensa en el final, sino como un participante que piensa desde el final. Debemos estar realmente allí en la imaginación. Si lo hacemos, nuestra experiencia subjetiva se realizará objetivamente. Esto no es un mero capricho, dijo, sino una verdad que tú puedes probar a través de la experiencia. Su apelación para entrar en el deseo cumplido era el secreto de pensar desde el final. Cada estado ya está ahí como mera posibilidad mientras tú piensas en él, pero es abrumadoramente real cuando tú piensas desde él. Pensar desde el final es el camino de Cristo.
Comencé allí mismo y luego fijé mi pensamiento más allá de los límites de los sentidos, más allá de ese aspecto al que mi estado actual otorgaba existencia, hacia el sentimiento de estar ya en Barbados y ver el mundo desde ese punto de vista. Él destacó la importancia del estado desde el que el hombre ve el mundo mientras cae dormido. Todos los profetas afirman que la voz de Dios es escuchada principalmente por el hombre en los sueños. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el adormecimiento sobre la cama, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15, 16. Esa noche y varias noches después me quedé dormido asumiendo que estaba en la casa de mi padre en Barbados. En el plazo de un mes recibí una carta de mi hermano diciendo que tenía un fuerte deseo de tener a la familia junta en Navidad y pidiéndome que usara el billete de barco de vapor adjunto para Barbados. Zarpé 2 días después de recibir la carta de mi hermano y pasé un maravilloso invierno en Barbados. Esta experiencia me ha convencido de que el hombre puede ser lo que quiera si hace habitual la concepción y piensa desde el final. También me ha demostrado que ya no puedo excusarme echando la culpa al mundo de las cosas externas, que mi bien y mi mal no dependen más que de mí mismo, que depende del estado desde el que veo el mundo como se presentan las cosas. El hombre, que es libre en su elección, actúa desde concepciones que libremente, aunque no siempre sabiamente, elige. Todos los estados concebibles esperan nuestra elección y ocupación. Pero ninguna cantidad de voluntad racionalizadora de por sí nos da el estado de conciencia, lo cual es la única cosa que vale tener. La imagen imaginativa es lo único que hay que buscar. El propósito último de la imaginación es crear en nosotros el Espíritu de Jesús, el cual es el continuo perdón del pecado, la continua identificación del hombre con su ideal. Solo identificándonos con nuestro objetivo podemos perdonarnos por haber fallado. Todo lo demás es un trabajo en vano. En este camino, a cualquier lugar o estado que llevemos nuestra imaginación, a ese lugar o estado gravitaremos físicamente también. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no fuera así, yo te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si me voy y te preparo un lugar, volveré y te recibiré a mí mismo. Para que donde yo esté, tú también estés. Juan 14, 2, 3. Al dormir en la casa de mi padre en mi imaginación como si hubiera dormido allí en la carne. Fusioné mi imaginación con ese estado y me vi obligado a experimentar ese estado en la carne también. Tan vívido era este estado para mí, que podría haber sido visto en la casa de mi padre si alguien sensible hubiera entrado en la habitación donde, en la imaginación, estaba durmiendo. Un hombre puede ser visto donde en la imaginación él está, porque un hombre debe estar donde su imaginación está, porque su imaginación es él mismo. Esto lo sé por experiencia, ya que he sido visto por unos pocos a los que deseaba que me vieran, cuando físicamente estaba a cientos de kilómetros de distancia. Yo, por la intensidad de mi imaginación y sensación, imaginando y sintiendo que estaba en Barbados en lugar de pensar simplemente en Barbados, había atravesado el vasto Atlántico para influir en mi hermano para que deseara mi presencia para completar el círculo familiar en Navidad. Pensar desde el final, desde la sensación de mi deseo cumplido, fue la fuente de todo lo que sucedió como causa externa, tal como el impulso de mi hermano de enviarme todo eso que apareció como resultado. En Ideas del Bien y el Mal, W. B. Yeats. Habiendo descrito algunas experiencias similares a la mía, escribe: si todos los que han descrito eventos como este no han soñado, deberíamos reescribir nuestras historias, porque todos los hombres, ciertamente todos los hombres imaginativos, deben estar siempre lanzando encantamientos, hechizos, ilusiones, y todos los hombres, especialmente los hombres apacibles que no tienen una vida egoísta poderosa, deben estar continuamente pasando bajo su poder. La imaginación determinada, pensando desde el final, es el principio de todos los milagros. Quisiera darles una fe inmensa en los milagros, pero un milagro es solo el nombre que dan quienes no conocen el poder y la función de la imaginación a las obras de la imaginación. Imaginándose a uno mismo en la sensación del deseo cumplido es el medio a través del cual entras en un nuevo estado. Esto le da al estado la cualidad de seidad. Hermes nos dice: lo que es, está manifiesto, lo que ha sido o será, está inmanifiesto, pero no, porque el alma, la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. El futuro debe convertirse en el presente en la imaginación de quien crea sabia y conscientemente las circunstancias. Debemos traducir la visión hacia el siendo, el pensando en hacia el pensando desde. La imaginación debe centrarse en algún estado y ver el mundo desde ese estado. Pensar desde el final es una intensa percepción del mundo del deseo cumplido. Pensar desde el estado deseado es una vida creativa.
La ignorancia de esta capacidad de pensar desde el final es esclavitud. Esta es la raíz de todas las ataduras a las que está sujeto el hombre. Rendirse pasivamente a la evidencia de los sentidos subestima las capacidades del ser interno. Una vez que el hombre acepta el pensar desde el final como un principio creativo con el que puede cooperar, entonces se redime del absurdo de intentar alcanzar su objetivo simplemente pensando en él. Construye todos los finales de acuerdo al patrón del deseo cumplido. Toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre, y los infinitos estados de conciencia desde los que un hombre puede ver el mundo son puramente un medio para satisfacer esa hambre. El principio sobre el que se organiza cada estado es alguna forma de hambre para elevar la pasión por la autogratificación a niveles cada vez más altos de experiencia. El deseo es el principal resorte de la maquinaria mental. Esta es una cosa bendecida. Es un derecho y un anhelo natural que tiene un estado de conciencia como su derecho y satisfacción natural. Pero una cosa hago, olvidando las cosas que están detrás y extendiéndome a las que están delante, sigo adelante hacia la meta. Filipenses 3:13-14. Es necesario tener un objetivo en la vida. Sin un objetivo vamos a la deriva. ¿Qué quieres de mí? Marcos 10:51. Es la pregunta implícita que más a menudo hace la figura central de los evangelios. Al definir tu objetivo, tú debes quererlo. Así como el ciervo se apresura hacia el agua de los arroyos, así se apresura mi alma hacia ti, oh Dios. Salmos 42:1. Es la falta de esta apasionada dirección de vida lo que hace que el hombre falle en sus logros. La extensión del puente entre el deseo, pensando en, y la satisfacción, pensando desde, es de suma importancia. Debemos pasar mentalmente de pensar en el final a pensar desde el final. Esto, la razón nunca podría hacerlo. Por su naturaleza está restringida a la evidencia de los sentidos. Pero la imaginación, al no tener tal limitación, puede. El deseo existe para ser gratificado en la actividad de la imaginación. A través de la imaginación el hombre escapa de la limitación de los sentidos y de la esclavitud de la razón. Nada hay que detenga al hombre que puede pensar desde el final. Nada puede detenerlo. Él crea los medios y se abre camino para salir de la limitación hacia cada vez más grandes mansiones del Señor. No importa lo que ha sido o lo que es. Todo lo que importa es qué es lo que Él quiere. Él sabe que el mundo es una manifestación de la actividad mental que se desarrolla en su interior, por lo que se esfuerza por determinar y controlar los fines desde los que Él piensa. En su imaginación Él habita en el final, confiado en que también habitará en la carne. Él pone toda su confianza en la sensación del deseo cumplido y vive comprometiéndose con ese estado, porque el arte de la fortuna es tentarla para que así sea. Al igual que el hombre del estanque de Betesda, Juan 5:2, está listo para el movimiento de las aguas de la imaginación. Sabiendo que todo deseo es grano maduro para quien sabe pensar desde el final, él es indiferente a la mera probabilidad. Razonable y confía en que a través de la imaginación continua sus asunciones se convertirán en hechos. Pero ahora para persuadir a los hombres de todas partes que pensando desde el final es la única vida, como fomentarlo en cada actividad del hombre, como revelarlo como la plenitud de la vida y no como la compensación de los decepcionados, ese es el problema. La vida es algo controlable. Puedes experimentar lo que quieras una vez que te das cuenta de que tú eres su hijo, y que eres lo que eres en virtud del estado de conciencia desde el que piensas y ves el mundo. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Lucas 15:31. Capítulo 3. Los caminos elevados del mundo interior. Y los niños lucharon dentro de ella, y el Señor le dijo, 2 naciones están en tu vientre, y 2 tipos de pueblos serán separados desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Génesis 25:22-23. La dualidad es una condición inherente de la vida. Todo lo que existe es doble. El hombre es una criatura dual con principios contrarios arraigados en su naturaleza. Ellos luchan en su interior y presentan actitudes de vida antagónicas. Este conflicto es la empresa eterna, la guerra en el cielo, la lucha interminable del hombre más joven o interior de la imaginación para afirmar su supremacía sobre el hombre mayor o exterior de los sentidos. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Mateo 19:30. Él es ese, quien viniendo después de mí, es preferido antes que yo. Juan 1:27. El segundo hombre es el Señor del cielo. 1 Corintios 15:47. El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en que siente la presencia de otro ser en sí mismo.
En tus miembros yacen naciones gemelas, razas rivales desde su nacimiento. Una ganará la maestría, la más joven sobre la más vieja reinará. Hay dos centros distintivos de pensamiento o perspectiva sobre el mundo que posee cada hombre. La Biblia habla de estas dos perspectivas como una natural y una espiritual. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son una locura para él. Tampoco puede conocerlas, porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El cuerpo interno del hombre es real en el mundo de la experiencia subjetiva, así como su cuerpo físico externo es real en el mundo de las realidades externas, pero el cuerpo interno expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interior existente del hombre debe ser ejercido y dirigido conscientemente. El mundo interior de pensamiento y sensación al que el cuerpo interior está sintonizado tiene su verdadera estructura y existe en su propio espacio superior. Hay dos tipos de movimiento, uno que es de acuerdo al cuerpo interno y otro que es de acuerdo al cuerpo externo. El movimiento que está de acuerdo con el cuerpo interno es causal, pero el movimiento externo está bajo compulsión. El movimiento interior determina el exterior que está unido a él, trayendo hacia el exterior un movimiento que es similar a las acciones del cuerpo interno. El movimiento interno es la fuerza por la cual todos los eventos son llevados a cabo. El movimiento exterior está sujeto a la compulsión que le aplica el movimiento del cuerpo interior. Siempre que las acciones del cuerpo interior lleven a cabo las acciones que el exterior debe realizar para apaciguar el deseo, ese deseo se realizará. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo está realizado y hazlo uno que implique el movimiento del yo. Inmoviliza tu yo físico exterior. Actúa precisamente como si fueses a tomar una siesta y comienza la acción predeterminada en la imaginación. Una representación vívida de la acción es el comienzo de esa acción. Luego, mientras te duermes, imagínate conscientemente en la escena. La duración del sueño no es importante, una corta siesta es suficiente, pero llevar la acción al sueño hace que la fantasía se haga más intensa. Al principio, tus pensamientos pueden ser como ovejas errantes que no tienen pastor. No te desesperes. Si tu atención se desvía 70 veces 7, devuélvela 70 veces 7 a su curso predeterminado hasta que, desde el puro agotamiento, siga el camino señalado. El viaje interior nunca debe estar sin dirección. Cuando se toma el camino interior, es para hacer lo que se hizo mentalmente antes de empezar. Vas por el premio que ya has visto y aceptado. En el camino a Sanadú el profesor John Livingston Loss dice: pero hace tiempo que tengo la sensación que este estudio ha madurado hasta la convicción de que la fantasía y la imaginación no son dos poderes en absoluto, sino uno. La distinción válida que existe entre ellos no está en los materiales con los que operan, sino en el grado de intensidad del poder operante en sí mismo. Trabajando en alta tensión, la energía imaginativa asimila y transmuta, en baja, la misma energía agrega y une las imágenes que en su tono más alto se fusionan indisolublemente en una sola. La fantasía ensambla, la imaginación fusiona. He aquí una aplicación práctica de esta teoría. Hace un año una chica ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se encontró con un problema de transporte. Un cambio de ruta de los autobuses la obligó a hacer 3 traslados entre su casa y su oficina. Esto alargó su viaje de 15 minutos. Pensó seriamente en el problema y decidió que un coche era la solución. Sabía que no podía conducir un coche, pero sentía que podía ser conducida en uno. Poniendo a prueba esta teoría de que siempre que las acciones del yo interno correspondan a las acciones que el yo externo, físico, debe tomar para apaciguar el deseo. Ese deseo se realizará, ella se dijo a sí misma. Me sentaré aquí e imaginaré que me llevan a mi oficina. Sentada en su sala de estar, empezó a imaginarse sentada en un coche. Sintió el ritmo del motor. Imaginó que olía el olor de la gasolina, sentía el movimiento del coche, tocaba la manga del conductor. Y sentía que el conductor era un hombre. Sintió que el auto se detuvo, y volviéndose hacia su compañero, dijo: muchas gracias, señor. A lo que él respondió: el placer es todo mío. Entonces salió del coche y oyó el chasquido de la puerta al cerrarla. Me dijo que centró su imaginación en estar en un coche y aunque era ciega vio la ciudad desde su paseo imaginario. Ella no pensó en el viaje. Pensó desde el viaje y en todo lo que implicaba. Este viaje controlado y subjetivamente dirigido elevó su imaginación a su máxima potencia. Mantuvo su propósito siempre ante ella, sabiendo que había cohesión entre el movimiento interno y el propósito.
En estos viajes mentales se debe mantener una continuidad emocional, la emoción del deseo cumplido. La expectativa y el deseo se unieron tan intensamente que pasaron de un estado mental a un acto físico. El yo interno se mueve por el curso predeterminado mejor cuando las emociones colaboran. El yo interno debe ser disparado, y es mejor dispararlo con el pensamiento de grandes hechos y ganancias personales. Debemos disfrutar de nuestras acciones. En 2 días sucesivos la chica ciega dio su paseo imaginario, dándole toda la alegría y la vivacidad sensorial de la realidad. Unas horas después de su segundo viaje imaginativo, un amigo le contó una historia en el periódico de la tarde. Era la historia de un hombre que se interesaba por los ciegos. La chica ciega. Lo llamó por teléfono e inició su asunto. Al día siguiente, de camino a casa, se detuvo en un bar y mientras estaba allí tuvo el impulso de contar la historia de la chica ciega a su amigo el propietario. Un total desconocido. Al escuchar la historia, se ofreció a llevar a la chica ciega a casa todos los días. El hombre que contó la historia dijo entonces, si la llevas a su casa, yo la llevaré al trabajo. Esto fue hace más de un año, y desde ese día esta chica ciega ha sido conducida hacia y desde su oficina por estos 2 caballeros. Ahora, en lugar de pasar 2 horas y 15 minutos en 3 autobuses, está en su oficina en menos de 15 minutos. Y en el primer viaje a su oficina se volvió hacia su buen samaritano y le dijo, muchas gracias, señor. Y él respondió, el placer es todo mío. Así, los objetos de su imaginación eran para ella las realidades de las que las manifestaciones físicas eran solo el testigo. El principio animador determinante fue el viaje imaginativo. Su triunfo solo podía ser una sorpresa para aquellos que no sabían de su viaje interior. Ella vio mentalmente el mundo desde este paseo imaginativo con tal claridad de visión que cada aspecto de la ciudad alcanzó su plena identidad. Estos movimientos internos no solo producen los correspondientes movimientos externos, esta es la ley que opera por debajo de todas las apariencias físicas. Quien practique estos ejercicios de bilocación desarrollará inusuales poderes de concentración y quietud y logrará inevitablemente una conciencia despierta en el mundo interior y dimensionalmente más grande. Actuando con fuerza, ella cumplió su deseo, pues, viendo la ciudad desde la sensación de su deseo cumplido, igualó el estado deseado y se concedió a sí misma lo que los hombres dormidos piden a Dios. Para realizar tu deseo, una acción debe comenzar en tu imaginación, apartada de la evidencia de los sentidos, involucrando el movimiento del yo e implicando la realización de tu deseo. Siempre que sea la acción que el yo externo toma para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado. El movimiento de cada objeto visible no es causado por cosas fuera del cuerpo sino por cosas dentro de él que operan desde adentro hacia afuera. El viaje está en ti mismo. Viajas a lo largo de los caminos elevados del mundo interior. Sin movimiento interno es imposible hacer surgir algo. La acción interna es una sensación introvertida. Si construyes mentalmente un drama que implica que has realizado tu objetivo, luego cierras los ojos y dejas caer tus pensamientos hacia adentro, centrando tu imaginación todo el tiempo en la acción predeterminada y participas en esa acción, te convertirás en un ser autodeterminado. La acción interna ordena todas las cosas de acuerdo con la naturaleza de sí misma. Inténtalo y mira si un ideal deseable una vez formulado es posible, ya que solo mediante este proceso de experimentación puedes realizar tus potencialidades. Es así como este principio creativo está siendo realizado. Así que la clave para una vida con propósito es centrar tu imaginación en la acción y la sensación del deseo cumplido con tal conciencia, tal sensibilidad, que inicies y experimentes el movimiento en el mundo interior. Las ideas solo actúan si son sentidas, si despiertan el movimiento interior. El movimiento interno está condicionado por la automotivación. El movimiento externo por compulsión. Donde quiera que pise la planta de tu pie, lo mismo te daré a ti. Josué 1:3. Y recuerda. El Señor tu Dios en medio de ti es poderoso. Sofonías 3:17. Capítulo 4. Las tijeras de podar de la revisión. El segundo hombre es el Señor del cielo. 1 Corintios 15:47. Nunca él dirá orugas. Él dirá, hay muchas mariposas en nuestras coles, Prue. Él no dirá. Es invierno. Él dirá. El verano está durmiendo. Y no hay un brote lo suficientemente pequeño ni lo suficientemente sombrío para que Kester no lo llame los comienzos del golpe. El primer acto de corrección o cura es siempre revisar. Uno debe comenzar con uno mismo. Es la actitud de uno que debe ser cambiada.
Lo que somos. Eso solamente podemos ver. Emerson. Es un ejercicio muy saludable y productivo revivir diariamente el día como desearías haberlo vivido, revisando las escenas para que se ajusten a tus ideales. Por ejemplo, supongamos que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta. Reescríbela mentalmente y haz que se ajuste a las noticias que deseas recibir. Luego, en la imaginación, lee la carta revisada una y otra vez. Esta es la esencia de la revisión, y la revisión resulta en revocación. El único requisito es despertar tu atención de tal manera y con tal intensidad que te sientes completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos a través de este ejercicio imaginativo y eventualmente lograrás la visión. Pero recuerda siempre que el propósito último de este ejercicio es crear en ti el Espíritu de Jesús, el cual es el perdón continuo del pecado. La revisión es de gran importancia cuando el motivo es cambiar uno mismo, cuando hay un deseo sincero de ser algo diferente, cuando el anhelo es despertar el espíritu activo ideal de perdón. Sin imaginación el hombre sigue siendo un ser de pecado. El hombre va hacia la imaginación o permanece aprisionado en sus sentidos. Ir hacia la imaginación es perdonar. El perdón es la vida de la imaginación. El arte de vivirla, el arte de perdonar. El perdón es, de hecho, experimentar en la imaginación la versión revisada del día. Experimentando en la imaginación lo que desearías haber experimentado en la carne. Cada vez que uno realmente perdona, es decir, cada vez que revive el evento como debería haber sido vivido, uno nace de nuevo. Padre, perdónalos, Lucas 23:34, no es la súplica que viene una vez al año sino la oportunidad que viene cada día. La idea de perdonar es una posibilidad diaria, y, si se hace sinceramente, elevará al hombre a niveles cada vez más altos del ser. Experimentará una Pascua diaria, y la Pascua es la idea de levantarse transformado. Y eso debería ser casi un proceso continuo. La libertad y el perdón están indisolublemente ligados. No perdonar es estar en guerra con nosotros mismos, porque somos liberados acorde a nuestra capacidad de perdonar. Perdona, y serás perdonado. Lucas 6:37. Perdonas, no solo por el sentido del deber o del servicio, perdonas porque quieres. Tus caminos son caminos de placer y todos tus caminos son de paz. Proverbios 3:17. Tú debes disfrutar de la revisión. Solo puedes perdonar a los demás eficazmente cuando tienes un deseo sincero de identificarlos con su ideal. La obligación no tiene impulso. El perdón es cuestión de retirar deliberadamente la atención del día no revisado y darle toda la fuerza, y alegremente, al día revisado. Si un hombre comienza a revisar aunque sea un poco las vejaciones y problemas del día, entonces comienza a trabajar prácticamente en sí mismo. Cada revisión es una victoria sobre sí mismo y por lo tanto una victoria sobre su enemigo. Los enemigos de un hombre son los de su propia casa. Mateo 10:36. Y su casa es su estado mental. Él cambia su futuro conforme revisa su día. Cuando un hombre practica el arte del perdón, de la revisión, por muy factual que sea la escena en la que se apoya la vista, él la revisa con su imaginación y mira a uno nunca antes visto. La magnitud del cambio que implica cualquier acto de revisión hace que tal cambio parezca totalmente improbable para el realista, el hombre sin imaginación, pero los cambios radicales en la fortuna del pródigo, Nt. Lucas 15:11-32, fueron todos producidos por un cambio de corazón. La batalla que el hombre pelea se libra en su propia imaginación. El hombre que no revisa el día ha perdido la visión de esa vida, en la semejanza de la cual esa es la verdadera labor del Espíritu de Jesús, transformar esta vida. Todas las cosas que quieras que los hombres te hagan, hazlas también a ellos, porque esta es la ley. Mateo 7:12. Esta es la forma en que una amiga artista se perdonó a sí misma y se liberó del dolor, la molestia y la falta de amabilidad. Sabiendo que nada más que el olvido y el perdón nos llevará a nuevos valores, se lanzó en su imaginación y escapó de la prisión de sus sentidos. Ella escribe: el jueves enseñé todo el día en la escuela de arte. Solo una pequeña cosa estropeó el día. Al entrar en mi aula de la tarde descubrí que el conserje había dejado todas las sillas encima de los pupitres después de limpiar el suelo. Al levantar una silla, se me resbaló de las manos y me dio un fuerte golpe en el empeine de mi pie derecho. Yo inmediatamente examiné mis pensamientos y encontré que había criticado al hombre por no hacer su trabajo correctamente.
Como había perdido a su ayudante, me di cuenta de que probablemente sentía que había hecho más que suficiente y que fue un regalo no deseado que había rebotado y me había golpeado en el pie. Mirando mi pie vi que tanto mi piel como las medias estaban intactas, así que me olvidé de todo. Esa noche, después de haber trabajado intensamente durante unas 3 horas en un dibujo, decidí hacerme una taza de café. Para mi sorpresa, no podía controlar mi pie derecho en absoluto y estaba dando grandes golpes de dolor. Me acerqué a una silla y me quité la zapatilla para mirarlo. Todo el pie era de un extraño color rosa violáceo, hinchado y al rojo vivo. Intenté caminar sobre él y me di cuenta de que simplemente se agitaba. No tenía ningún control sobre él. Parecía una de dos cosas. O bien me había roto un hueso cuando dejé caer la silla sobre él o algo se había dislocado. No sirve de nada especular lo que es. Mejor deshacerse de ello de inmediato. Así que me quedé en silencio. Lista para fundirme en la luz. Para mi completa perplejidad, mi imaginación se negó a cooperar. Solo dijo: no, este tipo de cosas a menudo ocurren cuando estoy pintando. Empecé a discutir, ¿por qué no? Y no dejaba de decir, no. Finalmente me levanté y dije, sabes que estoy sufriendo. Estoy tratando de no tener miedo, pero tú eres el jefe. ¿Qué quieres hacer? La respuesta: ir a la cama y repasar los acontecimientos del día. Así que le dije, está bien. Pero déjame decirte que si mi pie no está perfecto para mañana por la mañana, solo te puedes culpar a ti mismo. Después de arreglar la ropa de cama para que no me tocara el pie, empecé a repasar el día. Fue lento, ya que me costaba mantener mi atención lejos de mi pie. Repasé todo el día, no vi nada que añadiera al incidente de la silla. Pero cuando llegué a la tarde me encontré cara a cara con un hombre que durante el último año ha hecho un gran esfuerzo por no hablar. La primera vez que esto sucedió pensé que se había quedado sordo. Lo conocía desde los días de escuela, pero nunca habíamos hecho más que decir hola y comentar el tiempo. Los amigos mutuos me aseguraron que no había hecho nada, que había dicho que nunca le había gustado y finalmente decidió que no valía la pena hablar. Yo había dicho hola, y él no había respondido. Me di cuenta de que pensaba, pobre hombre, qué estado tan horrible en el que se encuentra. Haré algo sobre este ridículo estado de cosas. Así que, en mi imaginación, me detuve ahí mismo y rehice la escena. Dije, hola. Él respondió, hola, y sonrió. Ahora pensé, el bueno de Ed, repasé la escena un par de veces, pasé al siguiente incidente y terminé el día. ¿Ahora qué, hacemos mi pie o el concierto? Había estado mezclando y terminando un maravilloso presente de coraje y éxito para una amiga que iba a hacer su debut al día siguiente y estaba deseando dárselo esta noche. Mi imaginación sonaba un poco solemne cuando decía, hagamos el concierto. Será más divertido. Pero primero, ¿no podríamos sacar mi pie en imaginación perfectamente bien de este físico antes de empezar? Le supliqué. Por supuesto. Ya está, me lo pasé muy bien en el concierto y mi amiga recibió una tremenda ovación. A estas alturas estaba muy somnolienta y me quedé dormida haciendo mi proyecto. A la mañana siguiente, mientras me ponía la zapatilla, de repente tuve un rápido recuerdo de retirar un pie descolorido e hinchado de la misma zapatilla. Saqué mi pie y lo miré. Era perfectamente normal en todos los aspectos. Había una pequeña mancha rosa en el empeine donde recordé que lo había golpeado con la silla. ¿Qué sueño tan vívido fue ese? Pensé y me vestí. Mientras esperaba mi café, me acerqué a mi mesa de dibujo y vi que todos mis pinceles estaban desparramados y sin lavar. ¿Qué te llevó a dejar tus pinceles así? ¿No te acuerdas? Fue por tu pie. Así que no había sido un sueño, después de todo, sino una maravillosa sanación. Ella había ganado por el arte de la revisión lo que nunca habría ganado por la fuerza. En el cielo el único arte de vivir es olvidar y perdonar, especialmente a lo femenino. Blake. Deberíamos tomar nuestra vida, no como parece ser, sino desde la visión de esta artista, desde la visión del mundo hecho perfecto que está enterrada bajo todas las mentes, enterrada y esperando que revisemos el día. Nosotros somos llevados a creer una mentira cuando vemos no a través del ojo. Blake. Una revisión del día, y lo que ella consideraba tan obstinadamente real ya no lo era para ella y, como un sueño, se había desvanecido silenciosamente.
Puedes revisar el día para complacerte a ti mismo y al experimentar en la imaginación el discurso y las acciones revisadas no solo modifican la tendencia de la historia de tu vida sino que convierten todas sus discordias en armonías. El que descubre el secreto de la revisión no puede hacer otra cosa que dejarse guiar por el amor. Su eficacia aumentará con la práctica. La revisión es el camino por el cual el bien puede encontrar su fuerza apropiada. No resistas al mal, Mateo 5:39, ya que todos los conflictos apasionados resultan en un intercambio de características. Para el que sabe hacer el bien y no lo hace, para él eso es pecado. Santiago 4:17. Para conocer la verdad debes vivir la verdad, y para vivir la verdad tus acciones internas deben coincidir con las acciones de tu deseo cumplido. La expectativa y el deseo deben convertirse en uno. Tu mundo exterior es solo un movimiento interno actualizado. A través de la ignorancia de la ley de la revisión aquellos que toman la guerra son perpetuamente derrotados. Solo los conceptos que idealizas muestran la verdad. Tu ideal de hombre es tu verdadero ser. Porque creo firmemente que lo que es más profundamente imaginativo es, en realidad, más directamente práctico, te pido que vivas con imaginación y que pienses y te apropies personalmente de lo trascendente diciendo, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. No culpes, solo resuelve. No está el hombre y la tierra en su estado más hermoso, pero tú practicando el arte de la revisión haces el paraíso. La evidencia de esta verdad solo puede estar en tu propia experiencia de ella. Intenta revisar el día. Es a las tijeras de podar de la revisión a las que debemos nuestro primer fruto. Capítulo 5. La moneda del cielo. La firme persuasión de que una cosa es así, hace que lo sea. Y el profeta respondió, todos los poetas creen que sí. Y en épocas de imaginación esta firme persuasión removió montañas, pero muchos no son capaces de una firme persuasión de nada. Blake, Matrimonio del cielo y el infierno que cada hombre esté completamente persuadido en su propia mente. Romanos 14:5. La persuasión es un ejercicio interno de intensa atención. Escuchar atentamente como si escucharas es evocar, activar. Escuchando, puedes oír lo que quieres oír y persuadir a aquellos que están más allá del alcance del oído externo. Háblalo interiormente solo en tu imaginación. Haz que tu conversación interior coincida con tu deseo cumplido. Lo que deseas escuchar desde fuera, debes escucharlo desde dentro. Abraza el exterior dentro y conviértete en uno que solo oye lo que implica la realización de su deseo, y todos los acontecimientos externos en el mundo se convertirán en un puente que conduce a la realización objetiva de tu deseo. Tu discurso interior está perpetuamente escrito a tu alrededor en los acontecimientos. Aprende a relacionar estos sucesos con tu discurso interno y te convertirás en autodidacta. Por discurso interior se entiende aquellas conversaciones mentales que llevas contigo. Pueden ser inaudibles cuando estás despierto por el ruido y las distracciones del mundo exterior del devenir, pero son bastante audibles en la meditación profunda y el sueño. Pero tanto si son audibles como inaudibles. Tú eres su autor y modelas tu mundo en su semejanza. Hay un Dios en el cielo, y el cielo está dentro de ti, que revela los secretos, y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Tu sueño y las visiones en tu cabeza sobre tu cama, estas son. Daniel 2:28. El discurso interno desde las premisas del deseo cumplido es la forma de crear un mundo inteligible para ti mismo. Observa tu discurso interior porque es la causa de la acción futura. El habla interior revela el estado de conciencia desde el que ves el mundo. Haz que tu habla interior coincida con tu deseo cumplido, porque tu habla interior se manifiesta a tu alrededor en los acontecimientos. Si algún hombre no ofende de palabra, es él mismo un hombre perfecto y capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí que ponemos frenos en la boca de los caballos, para que nos obedezcan. Y les damos la vuelta a todo su cuerpo. Mira también las naves, que aunque son tan grandes y son impulsadas por vientos feroces, se mueven con un timón muy pequeño, donde quiera que el capitán las quiera. Así la lengua es un miembro pequeño, y se jacta de grandes cosas. Mira qué grande es la materia que enciende un pequeño fuego. Santiago 3:2-5. Todo el mundo manifestado va a mostrarnos el uso que hemos hecho de la palabra, discurso interior. Una observación acrítica de nuestro discurso interno nos revelará las ideas desde las que vemos el mundo. El habla interior refleja nuestra imaginación, y nuestra imaginación refleja el estado con el que está fusionada. Si el estado con el que estamos fusionados es la causa del fenómeno de nuestra vida,
Entonces se nos libera de la carga de preguntarnos qué hacer, ya que no tenemos otra alternativa que identificarnos con nuestro objetivo, y en la medida en que el estado con el que nos identificamos se refleja en nuestro habla interior, entonces para cambiar el estado con el que estamos fusionados, primero debemos cambiar nuestra habla interior. Son nuestras conversaciones internas las que hacen los hechos de mañana. Deja de lado la conversación anterior, el viejo hombre, que es corrupto. Y renuévate en el espíritu de tu mente, ponte el nuevo hombre, que está creado en la rectitud. Efesios 4:22-24. Nuestras mentes, al igual que nuestros estómagos, son estimulados por el cambio de alimento. Quintilian. Detén todo el viejo discurso interno negativo mecánico y comienza un nuevo discurso interno positivo y constructivo desde las premisas del deseo cumplido. El discurso interior es el comienzo, la siembra de las semillas de la acción futura. Para determinar la acción, debes iniciar y controlar conscientemente tu discurso interior. Construye una frase que implique el cumplimiento de tu objetivo, como por ejemplo: tengo un ingreso grande, estable y confiable, consistente con la integridad y el beneficio mutuo, o estoy felizmente casado, soy querido, estoy contribuyendo al bien del mundo, y repite dicha frase una y otra vez hasta que te afecte interiormente. Nuestro discurso interior representa de varias maneras el mundo en el que vivimos. En el principio era la palabra. Juan 1:1. Eso que siembras lo cosechas. Mira esos campos. El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nació el destino del hombre. La luz de Asia. Los finales son fieles a los orígenes. Los que van en busca de amor solo manifiestan su propia falta de amor. Y los que no tienen amor nunca lo encuentran, solo los que lo tienen lo encuentran, y nunca tienen que buscarlo. De H. Lawrence. El hombre atrae lo que es. El arte de la vida es sostener la sensación del deseo cumplido. Y dejar que las cosas vengan a ti, no ir tras ellas o pensar que huyen. Observa tu conversación interna y recuerda tu objetivo. ¿Coinciden? ¿Coincide tu conversación interna con lo que dirías de forma audible si hubieras logrado tu objetivo? El discurso y las acciones internas del individuo atraen las condiciones de su vida. A través de la autoobservación acrítica de tu conversación interna encuentras dónde estás en el mundo interno, y donde estás en el mundo interno es lo que eres en el mundo externo. Te pones el nuevo hombre siempre que los ideales y el habla interior coinciden. Solo de esta manera pueden hacer el nuevo hombre. El habla interior madura en la oscuridad. Desde la oscuridad se dirige hacia la luz. El discurso interno correcto es el discurso que sería tuyo si realizaras tu ideal. En otras palabras, es el discurso del deseo cumplido. Yo soy eso. Hay dos dones que Dios ha concedido solo al hombre y a ninguna otra criatura mortal. Estos dos son la mente y el habla, y el don de la mente y el habla es equivalente al de la inmortalidad. Si un hombre usa estos dos dones correctamente, no se diferenciará en nada de los inmortales, y cuando abandone el cuerpo, la mente y el habla serán sus guías, y por ello será llevado a la hueste de los dioses y las almas que han alcanzado la dicha. Hermética, traducción de Walter Scott. Las circunstancias y condiciones de la vida son plasmadas por el habla interior. Es sonido solidificado. El habla interior llama a los acontecimientos a la existencia. En cada evento está el sonido creativo que es su vida y su ser. Todo lo que un hombre cree y consiente como verdadero es revelado en su discurso interior. Es su palabra, su vida. Intenta notar lo que tú estás diciendo en ti mismo en este momento, a qué pensamientos y sentimientos estás consintiendo. Estarán perfectamente entretejidos en tu tapiz de vida. Para cambiar tu vida debe cambiar tu habla interior, porque la vida, dijo Hermes, es la unión de la palabra y la mente. Cuando tu imaginación iguale tu discurso interior con el deseo cumplido, entonces habrá un camino recto en ti mismo desde dentro hacia afuera, y el exterior reflejará instantáneamente el interior para ti, y sabrás que la realidad es solo un discurso interior actualizado. Recibe con mansedumbre la palabra innata que es capaz de salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Cada etapa del progreso del hombre se realiza mediante el ejercicio consciente de su imaginación, haciendo coincidir su discurso interior con su deseo cumplido. Debido a que el hombre no se ajusta perfectamente a ellos, los resultados son inciertos, mientras que podrían ser perfectamente seguros. La asunción persistente del deseo cumplido es el medio para cumplir la intención. Mientras controlamos nuestra conversación interna, ajustándola a nuestros deseos cumplidos, podemos dejar de lado todos los demás procesos.
Entonces simplemente actuamos con una clara imaginación e intención. Imaginamos el deseo cumplido y mantenemos conversaciones mentales desde esa premisa. A través de una conversación interna controlada desde las premisas del deseo cumplido, aparentes milagros son realizados. El futuro se convierte en el presente y se revela en nuestra conversación interna. Estar sostenido por el discurso interno del deseo cumplido es estar anclado con seguridad en la vida. Nuestras vidas pueden parecer estar rotas por los acontecimientos, pero nunca se rompen mientras retengamos el discurso interior del deseo cumplido. Toda felicidad depende del uso voluntario activo de la imaginación para construir una afirmación interior de que somos lo que queremos ser. Nos ajustamos a nuestros ideales recordando constantemente nuestro objetivo e identificándonos con él. Nos fusionamos con nuestros objetivos ocupando frecuentemente la sensación de nuestro deseo cumplido. Es el secreto del éxito. Cuanto más a menudo lo hacemos, más natural es. La fantasía ensambla. La imaginación continua fusiona. Es posible resolver cada situación con el uso adecuado de la imaginación. Nuestra tarea es conseguir la frase correcta, la que implica que nuestro deseo está realizado, y encender la imaginación con ella. Todo esto está íntimamente conectado con el misterio de la pequeña voz silenciosa. El habla interior revela las actividades de la imaginación, actividades que son las causas de las circunstancias de la vida. Por regla general, el hombre es totalmente inconsciente de su habla interior y por lo tanto no se ve a sí mismo como la causa sino como la víctima de la circunstancia. Para crear conscientemente la circunstancia, el hombre debe dirigir conscientemente su habla interior, haciendo coincidir la pequeña voz silenciosa con sus deseos cumplidos. Él llama a las cosas no vistas como si lo fueran. Romanos 4:17. El habla interna correcta es esencial. Es la mayor de las artes. Es el camino para salir de la limitación hacia la libertad. La ignorancia de este arte ha hecho del mundo un campo de batalla y una penitenciaría donde solo se espera sangre y sudor, cuando debería ser un lugar de maravilla y asombro. La correcta conversación interna es el primer paso para convertirte en lo que tú quieres ser. El habla es una imagen de la mente, y la mente es una imagen de Dios. Hermética, traducción de Scott. En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz de autoridad que hablaba dentro de ella y decía, debes dejar de gastar tus pensamientos, tiempo y dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. NT, ver conferencia titulada Inversiones sólidas. Gastar es desperdiciar, despilfarrar, dejar sin retorno. Invertir es disponer para un propósito del que se espera un beneficio. Esta revelación de mi esposa es sobre la importancia del momento. Se trata de la transformación del momento. Lo que deseamos no está en el futuro sino en nosotros mismos en este momento. En cualquier momento de nuestras vidas nos enfrentamos a una elección infinita. Lo que somos y lo que queremos ser. Y lo que queremos ser ya existe, pero para realizarlo debemos adaptar nuestro discurso y acciones interiores a él. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra en cuanto a cualquier cosa que pidan, eso será hecho para ellos por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19. Lo que cuenta es lo que es hecho ahora. El momento presente no retrocede al pasado. Avanza hacia el futuro para confrontarnos, ya sea gastado o invertido. El pensamiento es la moneda del cielo. El dinero es su símbolo terrenal. Cada momento debe ser invertido, y nuestra conversación interior revela si estamos gastando o invirtiendo. Interésate más en lo que estás ahorrando ahora que en lo que has dicho eligiendo sabiamente lo que piensas y lo que sientes ahora. Cada vez que nos sentimos incomprendidos, desatendidos, descuidados, desconfiados, temerosos, estamos gastando nuestros pensamientos y gastando nuestro tiempo. Siempre que asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. No podemos abandonar el momento del habla interior negativo y esperar retener el comando de la vida. Ante nosotros están los resultados de todo lo que parece estar detrás. El último momento no se ha ido, sino que está viniendo. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello que me place, y prosperará en la cosa para la que la envié. Isaías 55:11. Las circunstancias de la vida son las expresiones amortiguadas del habla interior que las hizo. La palabra hecha visible. La palabra, dijo Hermes, es el Hijo, y la mente es el Padre de la palabra. No están separados el uno del otro, porque la vida es la unión de la palabra y la mente. Él nos sacó de él mismo a través de la palabra de la verdad. Santiago 1:18. Déjanos ser imitadores de Dios como niños queridos.
Efesios 5:1. Y usar nuestro discurso interior sabiamente para modelar un mundo exterior en armonía con nuestro ideal. El Señor habló a través de mí, y su palabra estaba en mi lengua. 2 Samuel 23:2. La boca de Dios es la mente del hombre. Alimenta a Dios solo con lo mejor. Cualquier cosa que sea de buen reporte, piensa en estas cosas. Filipenses 4:8. El momento presente siempre es precisamente el adecuado para una inversión, para decir interiormente la palabra justa. La palabra está muy cerca de ti, en tu exterior y en tu corazón, para que puedas hacerlo. Mira, he puesto ante ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, las bendiciones y las maldiciones. Escoge la vida. Deuteronomio 30, 14, 15, 19. Tú eliges la vida, el bien y las bendiciones siendo eso lo que tú eliges. Como es sabido gusta estar solo. Haz que tu discurso interior bendiga y dé buenos informes. La ignorancia del hombre sobre el futuro es el resultado de su ignorancia de su habla interior. Su habla interior refleja su imaginación, y su imaginación es un gobierno en el que la oposición nunca llega al poder. Si el lector se pregunta, ¿y si el discurso interior permanece subjetivo y es incapaz de encontrar un objeto para su amor? La respuesta es, no permanecerá subjetivo, por la sencilla razón de que el discurso interior está siempre objetivándose a sí mismo. Lo que frustra y fastidia y se convierte en la enfermedad que aflige a la humanidad es la ignorancia del hombre en el arte de hacer coincidir las palabras interiores con el deseo cumplido. El habla interior refleja la imaginación, y la imaginación es Cristo. Tras tu discurso interior, tu mundo perceptual cambia. Siempre que el discurso interno y el deseo están en conflicto, el discurso interno invariablemente gana. Debido a que el habla interna se objetiva a sí misma, es fácil ver que si coincide con el deseo se realizará objetivamente. Si no fuera así, yo diría con Dweck. Antes asesinar a un bebé en su cuna que alimentar deseos no actuados. Pero yo sé por experiencia. La lengua provoca el incendio del curso de la naturaleza. Santiago 3:6. Capítulo 6. Está dentro. Ríos, montañas, ciudades, pueblos. Todos son humanos, y cuando entras en sus senos tú caminas en cielos y tierras, como en tu propio seno tú llevas tu cielo y la tierra y todo lo que contemplas. Que parece estar fuera, está dentro. En tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad es solo una sombra. Bleck, Jerusalén. El mundo interior era tan real para Bleck como la tierra exterior de la vida despierta. Miraba sus sueños y visiones al igual que las realidades de las formas de la naturaleza. Bleck redujo todo al lecho de roca de su propia conciencia. El reino de los cielos está dentro de ti. Lucas 17:21. El hombre real, el hombre imaginativo, ha investido al mundo exterior con todas sus propiedades. La realidad aparente del mundo exterior, que es tan difícil de disolver, es solo una prueba de la realidad absoluta del mundo interior de su propia imaginación. Ningún hombre puede venir a mí, a menos que el Padre que me ha enviado lo atraiga. Nt. Juan 6:44. Yo y mi Padre somos uno. Juan 6:44, 10:30. El mundo que se describe a partir de la observación es una manifestación de la actividad mental del observador. Cuando el hombre descubre que su mundo es su propia actividad mental hecha visible, que ningún hombre puede venir a él si no lo atrae, y que no hay nadie para cambiar sino él mismo, su propio yo imaginativo, su primer impulso es remodelar el mundo a la imagen de su ideal. Pero su ideal no se encarna tan fácilmente. En el momento en que deja de conformarse con la disciplina externa, debe imponerse una disciplina mucho más rigurosa, la autodisciplina de la que depende la realización de su ideal. La imaginación no está totalmente libre de obstáculos y de moverse a voluntad sin ninguna regla que la restrinja. De hecho, lo contrario es cierto. La imaginación viaja según el hábito. La imaginación tiene elección, pero elige según la costumbre. Despierto o dormido, la imaginación del hombre se ve obligada a seguir ciertos patrones definidos. Es esta influencia de la costumbre la que el hombre debe cambiar, si no lo hace, sus sueños se desvanecerán bajo la parálisis de la costumbre. La imaginación, que es Cristo en el hombre, no está sujeta a la necesidad de producir solo lo que es perfecto y bueno. Ejerce su libertad absoluta desde la necesidad dotando al yo físico exterior de la libertad de elegir entre el bien y el mal, el orden o el desorden. Escoge este día a quien servirás. Josué 24:15. Pero una vez que la elección hecha es aceptada de modo que constituye la conciencia habitual del individuo,
Entonces la imaginación manifiesta su infinito poder y sabiduría modelando el mundo sensual exterior para convertirse en la imagen del habitual discurso y acción interiores del individuo. Para realizar su ideal, el hombre debe primero cambiar el patrón que su imaginación ha seguido. El pensamiento habitual es indicativo del carácter. La forma de cambiar el mundo exterior es hacer que el discurso y la acción interior coincidan con el discurso y la acción exterior del deseo cumplido. Nuestros ideales esperan ser encarnados, pero a menos que nosotros mismos igualemos nuestro discurso y acción interior al discurso y acción del deseo cumplido, están incapacitados para nacer. El discurso y la acción internos son los canales de la acción de Dios. Él no puede responder a nuestra oración a menos que estos caminos sean ofrecidos. El comportamiento exterior del hombre es mecánico. Está sujeto a la compulsión que le aplica el comportamiento del yo interior, y los viejos hábitos del yo interior se mantienen hasta que son reemplazados por otros nuevos. Es una propiedad peculiar del segundo u hombre interior que da al ser exterior algo similar a su propia realidad de ser. Cualquier cambio en el comportamiento del yo interno resultará en los correspondientes cambios externos. El místico llama a un cambio de conciencia muerte. Por muerte quiere decir, no la destrucción de la imaginación y el estado con el que se fusionó, sino la disolución de su unión. La fusión es unión. Más que unidad. Así, las condiciones que daba esa unión se desvanecen. Muero diariamente, Nt. 1 Corintios 15:31. Dijo Pablo a los Corintios. Blake le dijo a su amigo Crabb Robinson. No hay nada como la muerte. La muerte es lo mejor que puede suceder en la vida, pero la mayoría de la gente muere tan tarde y se toma un tiempo tan despiadado para morir. Dios sabe que sus vecinos nunca los ven levantarse de la muerte. Para el hombre exterior del sentido, que no sabe nada del hombre interior del ser, esto es una tontería. Pero Blake lo dejó muy claro cuando escribió el año anterior a su muerte. William Blake, uno que está muy entusiasmado con ser buena compañía. Nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y ha muerto varias veces desde entonces. Cuando el hombre tiene el sentido de Cristo como su imaginación, él ve por qué Cristo debe morir y resucitar de entre los muertos para salvar al hombre. ¿Por qué debe separar su imaginación de su estado actual e igualarla a un concepto más elevado de sí mismo si quiere elevarse por encima de sus limitaciones actuales y así salvarse? Aquí hay una encantadora historia de una muerte mística que fue presenciada por un vecino. La semana pasada, escribe, quien se levantó de entre los muertos, una amiga me ofreció su casa en las montañas para las vacaciones de Navidad, ya que pensaba que podría ir al este. Dijo que me lo haría saber esta semana. Tuvimos una conversación muy agradable y te mencioné a ti y a tu enseñanza en relación con una discusión sobre el experimento con el tiempo, de Dan, el que ella había estado leyendo. Su carta llegó el lunes. Cuando la recogí tuve una repentina sensación de depresión. Sin embargo, cuando la leí, me dijo que podía quedarme con la casa y me dijo dónde conseguir las llaves. En lugar de estar alegre me deprimí aún más, tanto que pensé que debía haber algo entre las líneas que me estaba poniendo nerviosa. Despegué la carta y leí la primera página, y al pasar a la segunda, me di cuenta de que había escrito una postdata en el reverso de la primera hoja. Consistía en una descripción extremadamente contundente y pesada. De un rasgo desagradable de mi carácter que había luchado durante años por superar. Y durante los 2 últimos años pensé que había tenido éxito. Sin embargo, aquí estaba de nuevo, descrito con exactitud clínica. Estaba aturdida y desolada. Pensé para mí misma, ¿qué intenta decirme esta carta? En primer lugar me invitó a usar su casa, ya que me he visto en una casa encantadora durante las vacaciones. En segundo lugar, nada viene a mí excepto que yo lo atraiga. Y en tercer lugar, no he escuchado nada más que buenas noticias. Así que la conclusión obvia es que algo en mí se corresponde con esta carta y no importa lo que parezca son buenas noticias. Releí la carta y mientras lo hacía pregunté, ¿qué hay aquí para que yo vea? Y entonces vi. Comenzó diciendo, después de nuestra conversación de la semana pasada siento que puedo decirte. Y el resto de la página estaba tan tachonada de, eran, y, fueron. Como grosellas en un pastel de semillas. Una gran sensación de euforia me invadió. Todo quedó en el pasado. Lo que había trabajado tanto tiempo para corregir estaba hecho. De repente me di cuenta de que mi amiga fue testigo de mi resurrección. Me di la vuelta por el estudio cantando, todo está en el pasado. Está hecho. Gracias, está hecho.
Reuní toda mi gratitud en una gran bola de luz y la disparé directamente hacia ti y si veías un relámpago el lunes por la tarde poco después de las 6 de tu tiempo, eso era esto. Ahora, en lugar de escribir una carta cortés porque es lo correcto, puedo escribir agradeciendo sinceramente su franqueza y agradeciéndole el préstamo de su casa. Muchas gracias por tu enseñanza que ha hecho de mi querida imaginación mi verdadera salvadora. Y ahora, si alguien le dice, mira, aquí está Cristo, o allí, Nt. Mateo 24:23, ella no lo creerá, porque sabe que el reino de Dios está dentro, Nt. Lucas 17:21, de ella y que ella misma debe asumir toda la responsabilidad de la encarnación de su ideal y que nada más que la muerte y la resurrección la llevará a ello. Ella ha encontrado a su Salvador, su querida imaginación, expandiéndose para siempre en el seno de Dios. Solo hay una realidad, y esa es Cristo, la imaginación humana. La herencia y el logro final de toda la humanidad. Que nosotros, diciendo la verdad en el amor, podamos crecer en él en todas las cosas, que es la cabeza, el mismo Cristo. Efesios 4:14-15. Capítulo 7. La creación está terminada. Yo soy el principio y el fin, nada hay por venir que no haya sido y es. Eclesiastés 3:15. Blake vio todas las situaciones humanas posibles como estados ya hechos. Vio cada aspecto, cada trama y drama ya elaborado como meras posibilidades siempre y cuando no estemos en ellas, pero como realidades abrumadoras cuando estamos en ellas. Describió estos estados como esculturas de los salones de los. Distingue, pues, los estados, de los individuos en esos estados. Los estados cambian pero las identidades individuales nunca cambian ni cesan. La imaginación no es un estado. Dijo Blake. Es la existencia humana en sí misma. El afecto o el amor se convierten en un estado cuando se separan de la imaginación. Cuán importante es recordar esto es casi imposible de decir. Pero el momento en que el individuo se da cuenta de esto por primera vez es el más trascendental de su vida, y ser animado a sentir esto es la mayor forma de estímulo que es posible dar. Esta verdad es común a todos los hombres, pero la conciencia de ella, y mucho más. La autoconciencia de la misma, es otra cuestión. El día en que me di cuenta de esta gran verdad, que todo en mi mundo es una manifestación de la actividad mental que ocurre dentro de mí. Y que las condiciones y circunstancias de mi vida solo reflejan el estado de conciencia con el que estoy fusionado, fue el más trascendental de mi vida. Pero la experiencia que me llevó a esta certeza está tan alejada de la existencia ordinaria que he dudado mucho tiempo en contarla, porque mi razón se negó a admitir las conclusiones a las que la experiencia me impulsó. Sin embargo, esta experiencia me reveló que yo soy supremo dentro del círculo de mi propio estado de conciencia y que es el estado con el que me identifico el que determina lo que experimento. Por lo tanto, debe ser compartido con todos, porque saber esto es liberarse de la mayor tiranía del mundo, la creencia en una segunda causa. Benditos sean los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Bienaventurados aquellos cuya imaginación ha sido tan purgada de las creencias en segundas causas que saben que la imaginación es todo, y todo es imaginación. Un día me escabullí silenciosamente de mi apartamento en Nueva York a un remoto campo de antaño. Al entrar en el comedor de una gran posada, me volví completamente consciente. Sabía que mi cuerpo físico estaba inmovilizado en mi cama en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, aquí estaba tan despierto y consciente como nunca antes. Intuitivamente sabía que si podía detener la actividad de mi mente, todo lo que tenía delante se congelaría. Tan pronto como nació el pensamiento, el impulso de intentarlo me poseyó. Sentí que mi cabeza se tensaba, y luego se espesaba hasta quedar en silencio. Mi atención se concentró en un foco cristalino, y la camarera caminando, no caminó. Y miré a través de la ventana y las hojas cayendo, no cayeron. Y la comida, no la levantó. Entonces mi atención se relajó. La tensión disminuyó, y de repente todo siguió su curso. Las hojas cayeron, la camarera caminó, y la familia comió. Entonces entendí la visión de Blake de las esculturas de los salones de los. Yo te envié a cosechar aquello en lo que no has trabajado. Juan 4:38. La creación está terminada. Yo soy el principio y el fin, nada hay por venir que no haya sido y es. Eclesiastés 3:15, ERV. El mundo de la creación está terminado y su original está dentro de nosotros. Lo vimos antes de que nos pusiéramos en marcha, y desde entonces hemos estado intentando recordarlo y activar secciones de él. Hay infinitas vistas de él.
Nuestra tarea es conseguir la vista correcta y a través de una determinada dirección de nuestra atención hacerla pasar en procesión ante el ojo interno. Si ensamblamos la secuencia correcta y la experimentamos en la imaginación hasta que tenga el tono de la realidad, entonces conscientemente creamos circunstancias. Esta procesión interior es la actividad de la imaginación que debe ser dirigida conscientemente. Nosotros, a través de una serie de transformaciones mentales, nos hacemos conscientes de crecientes porciones de lo que ya es, y al igualar nuestra propia actividad mental con esa porción de la creación que deseamos experimentar, la activamos, la resucitamos y le damos vida. Esta experiencia mía no solo muestra el mundo como una manifestación de la actividad mental del observador individual, sino que también revela nuestro curso del tiempo como saltos de atención entre momentos eternos. Un abismo infinito separa dos momentos cualesquiera de los nuestros. Nosotros, por los movimientos de nuestra atención, damos vida a las esculturas de las alas de los. Esto del mundo como conteniendo un número infinito de estados de conciencia desde los cuales podría ser visto. Piensa en estos estados como habitaciones o mansiones en la casa de Dios. Y como las habitaciones de cualquier casa están fijas en relación a las demás. Pero piensa en ti, el yo real, el tú imaginativo, como el ocupante vivo y móvil de la casa de Dios. Cada habitación contiene algunas de las esculturas de los, con infinitas tramas y dramas y situaciones ya resueltas pero no activadas. Ellas se activan tan pronto como la imaginación humana entra y se fusiona con ellas. Cada una representa ciertas actividades mentales y emocionales. Para entrar en un estado, el hombre debe consentir las ideas y sensaciones que representa. Estos estados representan un número infinito de posibles transformaciones mentales que el hombre puede experimentar. Para pasar a otro estado o mansión se necesita un cambio de creencias. Todo lo que podrías desear ya está presente y solo espera ser igualado por tus creencias. Pero debe ser igualado, ya que es la condición necesaria para que pueda ser activado y objetivado. Igualar las creencias de un estado es la búsqueda que encuentra, el llamado al que se abre, el pedido que recibe. Entra y posee la tierra. En el momento en que el hombre iguala las creencias de cualquier estado se fusiona con él, y esta unión resulta en la activación y proyección de sus tramas, planes, dramas y situaciones. Se convierte en el hogar del individuo desde el que ve el mundo. Es su taller, y, si es observador, verá la realidad exterior modelándose según su imaginación. Es con este propósito de entrenarnos en la creación de imágenes que fuimos hechos sujetos a las limitaciones de los sentidos y vestidos con cuerpos de carne. Es el despertar de la imaginación, el regreso de su Hijo, lo que nuestro Padre espera. La criatura fue sometida a la vanidad no voluntariamente sino por causa de aquel que la sometió. Romanos 8:20. Pero la victoria del Hijo, el regreso del Hijo pródigo, Nt. Lucas 15:11-32, nos asegura que la criatura será liberada de la esclavitud de la corrupción en la gloriosa libertad del Hijo de Dios. Romanos 8:21. Fuimos sometidos a esta experiencia biológica porque nadie puede saber de la imaginación que no haya sido sometida a las vanidades y limitaciones de la carne, que no haya tomado su parte de la filiación y se haya vuelto pródigo, que no haya experimentado y probado esta copa de experiencia, y la confusión continuará hasta que el hombre despierte y se haya restablecido y haya reconocido como básica una visión fundamentalmente imaginativa de la vida. Yo debería predicar las inescrutables riquezas de Cristo y hacer ver a todos los hombres cuál es la comunidad del misterio, que desde el principio del mundo ha sido escondido en Dios, quien creó todas las cosas a través de Jesucristo. Efesios 3:8-9. Ten en cuenta que Cristo en ti es tu imaginación. Así como la apariencia de nuestro mundo está determinada por el estado particular con el que estamos fusionados, también podemos determinar nuestro destino como individuos fusionando nuestra imaginación con los ideales que buscamos realizar. De la distinción entre nuestros estados de conciencia depende la distinción entre las circunstancias y condiciones de nuestras vidas. El hombre, que es libre en su elección de estado, a menudo clama por ser salvado del estado que ha elegido. Y clamaréis en ese día por vuestro rey que os habréis elegido, y el Señor no os escuchará en ese día. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel. Y dijeron, no, sino que tendremos un rey sobre nosotros. 1 Samuel 8:18-19. Elige sabiamente el estado al que servirás. Todos los estados son inertes hasta que la imaginación se fusiona con ellos. Todas las cosas cuando son admitidas son manifestadas por la luz. Porque todo lo que es hecho manifiesto es luz. Efesios 5:13. Y tú eres la luz del mundo. Mateo 5:14.
a través de la cual estas ideas a las que tú has consentido son hechas manifiestas. Mantente firme en tu ideal. Nada puede quitártelo excepto tu imaginación. No pienses en tu ideal, piensa desde él. Solo los ideales desde los que piensas son realizados. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y la boca de Dios es la mente del hombre. Conviértete en bebedor y devorador de los ideales que deseas realizar. Ten un objetivo fijo y definido. O tu mente vagará, y vagando comerá toda sugerencia negativa. Si vives bien mentalmente, todo lo demás estará bien. Con un cambio de dieta mental puedes alterar el curso de los eventos observados. Pero a menos que haya un cambio de dieta mental, tu historia personal seguirá siendo la misma. Iluminas o oscureces tu vida con las ideas que consientes. Nada es más importante para ti que las ideas de las que te alimentas. Y te alimentas de las ideas desde las que piensas. Si encuentras el mundo inalterado, es un signo seguro de que estás falto de fidelidad a la nueva dieta mental que descuidas para condenar tu entorno. Tú necesitas una nueva y sostenida actitud. Puedes ser lo que quieras si haces habitual la concepción de cualquier idea que excluya a todas las demás del campo de las descargas de atención en acción. Las ideas y estados de ánimo a los que regresas constantemente definen el estado con el que te fusionas. Por lo tanto, entrénate para ocupar más frecuentemente la sensación de tu deseo cumplido. Esto es magia creativa. Es la forma de trabajar hacia la fusión con el estado deseado. Si asumieras la sensación de tu deseo cumplido más frecuentemente, serías dueño de tu destino, pero desafortunadamente dejas de asumirlo por todas las horas menos por las ocasionales. Practica haciendo realidad para ti mismo la sensación del deseo cumplido. Después de asumir la sensación del deseo cumplido, no cierres la experiencia como lo harías con un libro, sino llévala como un aroma fragante. En lugar de ser completamente olvidadizo, déjalo permanecer en la atmósfera comunicando su influencia automáticamente a tus acciones y reacciones. Un estado de ánimo, frecuentemente repetido, gana un impulso que es difícil de romper o controlar. Así que ten cuidado con las sensaciones que tienes. Los estados de ánimo habituales revelan el estado con el que estás fusionado. Siempre es posible pasar de pensar en el final que tú deseas realizar a pensar desde el final. Pero la cuestión crucial es pensar desde el final, ya que pensar desde significa unificación o fusión con la idea, mientras que pensando en el final siempre hay sujeto y objeto, el individuo pensante y la cospensada. Tú debes imaginarte en el estado de tu deseo cumplido, en tu amor por ese estado. Y de ese modo viviendo y pensando desde él y no más en él. Tú pasas de pensar en, a pensar desde, centrando tu imaginación en la sensación del deseo cumplido. Capítulo 8. La pupila del ojo de Dios. NT, ver conferencia del viernes 19 de marzo de 1965, la pupila de su ojo. ¿Qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo él? Mateo 22:42. Cuando esta pregunta se te haga, deja que tu respuesta sea, Cristo es mi imaginación y, aunque yo aún no veo todas las cosas puestas debajo de él. Hebreos 2:8. Sí, yo sé que yo soy María, de quien tarde o temprano él nacerá, eventualmente. Haz todas las cosas a través de Cristo. El nacimiento de Cristo es el despertar del hombre interior o segundo hombre. Es tomar conciencia de la actividad mental dentro de uno mismo, actividad que continúa tanto si somos conscientes de ella como si no. El nacimiento de Cristo no trae a alguna persona desde la distancia. O hace que algo que no estaba allí antes, sea. Es la revelación del Hijo de Dios en el hombre. El Señor viene en las nubes, NT, Apocalipsis 1:7. Es la descripción del profeta de los anillos pulsantes de luz líquida dorada en la cabeza de aquel en quien él despierta. La venida es desde el interior y no desde el exterior, ya que Cristo está en nosotros. Este gran misterio. Dios se manifestó en la carne. NT, 1 Timoteo 3:16. Comienza con el Adviento, eso es apropiado para la limpieza del templo. El cual eres tú. 1 Corintios 3:17. Está en la vanguardia de los misterios cristianos. El reino de los cielos está dentro de ti. Lucas 17:21. El Adviento está revelando el misterio de tu ser. Si practicas el arte de la revisión a través de una vida vivida según el uso sabio e imaginativo de tu discurso interior y tus acciones internas, en la confianza de que a través del uso consciente del poder que obra en nosotros, NT, Efesios 3:20. Cristo despertará en ti,
si le crees, si confías en Él, si actúas de acuerdo con Él, Cristo despertará en ti. Esto es el Adviento. Grande es el misterio, Dios se manifestó en la carne. 1 Timoteo 3:16. Desde el Adviento. El que te toca, toca la pupila del ojo de Dios. Zacarías 2:8.